Ella es periodista egresada en la Universidad Adolfo Ibáñez, donde también realizó una maestría en edición y medios de comunicación. Actualmente se encuentra estudiando un máster en Relaciones Internacionales en la Universidad Hitotsubashi, en Tokio. Además es investigadora, consultora, analista política y escritora de fantasía y ciencia ficción. Hoy es un verdadero gusto poder conversar con Sasha Hanig. Muy buenas tardes, Sasha Hanig, un honor, la verdad estoy contentísimo de poder tener esta charla con vos. Bueno, yo te conozco poco, no sé mucho de tu recorrido, pero lo poquito que busqué en internet, tenés un currículum enorme, una producción artística impresionante y además un trabajo periodístico muy aguerrido, muy social, ¿no es cierto? Muchas gracias por la invitación. Bueno, no sé si me podría considerar una persona con tanta trayectoria en realidad. Bueno, todo depende desde la perspectiva y con qué elementos nos comparemos, ¿no? O sea, si comparas mi narrativa con una persona como Stephen King, que ya tiene más de, ¿cuánto? 40 libros, claramente estoy recién partiendo, pero siempre me dicen que comparado con las personas de mi edad, algo un poquito más avanzada he tenido mi carrera. Entonces, sí, podemos darle una perspectiva más o menos media en la que por un lado estoy escribiendo continuamente, me estoy dedicando al mundo de la literatura y por otro tengo un trabajo que es tanto periodístico como investigativo. Periodístico en el sentido de que escribo artículos, investigo, bueno, gran parte de mi trabajo como investigadora independiente se mezcla un poco con el periodismo. También estoy conduciendo 2 podcasts, uno sobre crítica cultural y el otro sobre relaciones internacionales, y mi mundo en realidad generalmente está mezclado ahí entre esos 2 mundos, el mundo de la cultura y el mundo de las relaciones internacionales, que suena raro en perspectiva, pero en la aplicación empieza a tener mucho que ver. Y por supuesto, todo esto se mezcla con un gusto adquirido, pero una pasión ya a esta altura de tecnología y avances tecnológicos que también poco predeciblemente tienen muchísimo que ver con tanto las relaciones internacionales como la cultura. Así que feliz de hablar de todos estos temas y gracias también de nuevo por la invitación. Muy bien, Sasha. Una pregunta que quiero hacerte es, viste que estamos en una sociedad donde las ciencias que priman son las ciencias duras, las ciencias exactas. En mi región, por ejemplo, si no estudias contador o si no estudias para ingeniero, que tenga salida, no sé, por ejemplo, una empresa de petróleo, es como que, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ser docente? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ser escritor, músico? Es como que el arte está como despreciado, ¿no es cierto? Y por esto te pregunto, ¿qué te lleva a vos prácticamente a dedicarte a la escritura y a vivir del arte? Es una pregunta bien práctica, considerando lo mucho que vamos a tener que abstraernos para responderla, ¿no? Y es cierto, las STEM, que se refiere a Science, Technology, Engineering and Mathematics, son las carreras que hoy en día se dice serían más profitables. Pero si vemos el desarrollo del arte y el desarrollo de las habilidades blandas, también son un área que, más lento obviamente que otras áreas, están buscando sus canales profitables. Y por canales profitables me refiero a formas de vivir de lo que ya serían las artes o las habilidades más blandas o los estudios más blandos, que no son más débiles, sino que más blandos de, por ejemplo, la sociología, la filosofía, etc. Entonces, quiero responderla en 2 partes, si me lo permites. Primero, por la parte cultural, y ahí voy a ser muy pesada quizás, disculpen los artistas que nos están escuchando, pero no se asusten. Y otra sobre ya una mirada más tecnológica, que creo que también es importante, y ahí voy a ser más pesada con los ingenieros y los economistas, etc. Así que vamos a partir con esas 2. Lo que yo he aprendido, yo partí escribiendo a los 13 años, publiqué mi primera novela a los 14, casi 15 años, y luego, bueno, se publicó a finales de los 15 años y luego hoy en día ya tengo 5 novelas publicadas, sobre todo en las áreas menos profitables de todas, que son la fantasía y la ciencia ficción, las que menos dinero dan.
Y lo que yo he visto conociendo a escritores que sí viven de su arte, en este momento yo lamentablemente no estoy viviendo 100% de mis libros, es un ingreso paritario, pero sí es un ingreso, hay que decirlo. O sea, no me podría lanzar y decir voy a vivir solo de los libros, pero sí puedo vivir de escribir para otros, del ghostwriting, el escritor fantasma, por ejemplo, escribir artículos, etcétera. Si yo junto todo eso, sí puedo vivir perfectamente hoy en día de la literatura. Elijo no hacerlo porque me gusta variar. Pero tengo contratos independientes con varios proyectos, así que lo primero sería decir que si uno sabe moverse en el mundo, incluso si uno escribe en el área menos profitable, uno puede vivir con eso. Pero ¿qué es saber moverse en el mundo? Y creo que esto es lo que más le golpea el ego a los artistas, ¿no? Porque todos los artistas queremos innovar, todos los artistas queremos hacer cosas distintas, todos los artistas queremos ser el mejor en nuestra área, o el más reconocido en nuestra área. Y hay que también entender que, y esto se lo digo a todos los artistas que quieren vivir de su arte, vivimos en un mundo en el que incluso si viviéramos en la economía más socialista, para que tu arte te deje vivir, tiene que ser un arte que apele al público. Y al artista no le gusta muchas veces apelar al público, le gusta escribir su arte para él mismo, ¿no? No está pensando en si a cuántas personas le va a gustar, o cuántas personas me van a comprar el disco, o cuántas personas van a comprar el libro. Y está bien, porque el arte es una forma de expresión. Pero si uno quiere vivir de eso, uno tiene que pensar cómo puedo convalidar la innovación y la expresión propia. Esto lo hacen desde los pintores exitosos hasta los cinematógrafos exitosos, con lo que quiere leer, ver, consumir el público. Y a eso hoy en día se le está tomando más peso. Antes no se le tomaba tanto peso. La gente que estudiaba, y hasta el día de hoy la gente que estudia en escuelas de arte, aprende mucho de lo técnico, de la técnica artística, que muchas veces ni siquiera va a usar porque cada persona y artista tiene su propio desarrollo artístico, ¿no? Y aprende muy poco de cómo va a vivir de eso. No enseñan en las facultades de arte cómo vender un cuadro, cuánto cobrar por un diseño, cuánto cobrar por una escritura de escritor fantasma, cuánto cobrar por un artículo, cuánto cobrar por una canción. Si cobrar por una canción, ¿cómo se llega a las productoras que te van a producir una discografía? ¿Cómo, si yo soy un cinematógrafo, llego a los productores que me van a dar dinero para producir la película? En algunas nuevas y más modernas academias de cine lo hacen, pero está muy distante a un entrenamiento que te va a hacer poder vivir de eso. ¿Y por qué lo digo? Porque al artista muchas veces no le gustan los números y se aleja de todo tipo de cálculo, incluso teniendo los ramos disponibles muchas veces son alternativos y no los toman, ¿no? Entonces, justo ahora, antes de entrar a esta conversación, me respondió una editorial diciendo que le había encantado mi último libro y que había que ver la factibilidad comercial del libro, diciendo que básicamente estaba dudando de si fantasía juvenil es un género que va a vender, y yo los entiendo perfectamente, o sea, yo también les haría la misma pregunta. Y eso me ha obligado a mí también a empezar a pensar, dentro de lo que a mí me gusta escribir, si yo quisiera vivir de esto, ¿cómo puedo hacer profitable incluso algo tan poco profitable como es la fantasía y la ciencia ficción, ¿no? Y se puede hacer de muchas formas. El tema es aprender a hacerlo, y ese es el paso que yo creo que falta, y falta mucho en América Latina. Y quienes han aprendido a hacerlo lo han hecho muy bien. Lamentablemente, muchos de los que han aprendido a hacerlo van a mercados que son más profitables, como son el mercado estadounidense y mexicano, ¿no? Que son los mercados donde culturalmente América Latina tiene más espacio para crecer. Así que esa sería mi primera parte de la respuesta. Si me permites, voy a hacer la segunda, que es la parte pesada para los STEM, ¿no? Y en un mundo donde el campo laboral está cambiando tanto, y donde todos somos emprendedores, y donde todos somos empresarios, y donde todos somos... en Chile, por ejemplo, la carrera de ingeniería comercial, que no existe en ningún otro país del mundo, que básicamente es economía mezclada con administración de empresas, era la carrera con más densidad estudiantil del país. La carrera donde más personas se metían. Y obviamente ninguna carrera una carrera saturada da para darle trabajo a todas las personas que entran. O sea, si todos nos ponemos a estudiar periodismo, obviamente no hay trabajo para los periodistas. Si todos nos ponemos a estudiar sociología, obviamente no hay trabajo para los sociólogos. Y lo mismo está pasando hoy en día con la economía, porque nos hacen creer que la economía es lo que vende, lo que nos va a hacer tener dinero, ¿no? Eso junto con algún tipo de ingeniería,
y obviamente con todas estas carreras más tecnológicas. ¿Qué es lo que está pasando? Y esto es muy interesante. El cambio en la forma en que se produce valor, y especialmente con la irrupción de la inteligencia artificial y de la automatización, está impactando mucho más a la empresa que a las habilidades blandas. Hay muchas... Por ejemplo, voy a darte 2 ejemplos claros. Los recomendadores de inversión, que eran trabajos, es un trabajo que da mucho dinero porque uno tiene bonificaciones gigantescas, hoy en día están siendo desafiados fuertemente por inteligencia artificial que puede medir y recomendarte mucho mejor una inversión que una persona de carne y huesos que va a leer un par de noticias sobre China, Estados Unidos y te va a decir, yo creo que va a subir o bajar, ¿no? Obviamente es mucho más complejo que esto, pero estoy simplificando y extra simplificando a raíz del ejemplo, ¿no? Y no solo está comprobado que la inteligencia artificial en esas áreas está performando mucho mejor que el ser humano, en áreas como áreas de matemática, áreas de ingeniería, áreas mucho más técnicas y de calculistas, etcétera. Obviamente, el espacio que tiene el ingeniero se reduce confrontado con una inteligencia artificial que no solo calcula, sino que mide de manera mucho más específica. Obviamente hay trabajos que se van a reemplazar mucho antes y que son obvios. Estamos pensando en trabajos de primer y segundo nivel, que serían los trabajos que se definen como aburridos, peligrosos o sucios. Entonces, claramente es mucho más atractivo no tener gente que esté minando a 60 metros de altura o a 1 kilómetro de profundidad, porque ponen en peligro su día. Entonces, ese tipo de trabajos son los que primero se van a desaparecer, pero sí hay una línea de trabajos técnicos, matemáticos, de ingeniería y de tecnología que son mucho más fáciles de reemplazar que el del trabajo de un académico, un sociólogo, un comunicador. Sí hay como inteligencias artificiales que escriben noticias, pero creo que el trabajo de la comunicación va mucho más allá. Tú quieres convencer a alguien, entonces no es solo decir qué, dónde, cuándo y cómo, ¿no? Y, por supuesto, este tipo de negocios financieros, ahora está avanzando todo el tema del robo-advisor, y si a ti te preguntan, oye, tienes que invertir y te dan 2 opciones, puedes pagarle a una persona que invierta, que te va a cobrar una parte importante de lo que tienes invertido, o puedes preguntarle a una inteligencia artificial que tiene acceso a toda esta información de todos estos mercados y toda esta capacidad de predictibilidad y se equivoca en tanto por ciento. Mucha gente hoy en día está prefiriendo apostar a la inteligencia artificial. Entonces, creo que en el escenario en el que estamos viendo, ese tipo de conocimientos que son muy técnicos son más difíciles de adaptar que el trabajo, por ejemplo, de un abogado que deja de tener su trabajo de litigación, pero sabe cómo adaptar su trabajo, que es muy blando, a otras áreas. Entonces, aquí mi respuesta va entonces dividida en 2 partes, como decimos en Chile, el tirón de orejas para los artistas, que si quieren hacer su trabajo valorable, tienen que encontrar los caminos de valoración, y el tirón de orejas para los STEM, que piensan que todo va a seguir igual y que la verdad es que no va a seguir igual, está cambiando muy rápido el área internacional en este sentido. Me parece, la verdad que tendría que retomar en muchos de los aspectos de lo que estabas mencionando, pero pensando en tu género, que es la fantasía y la ciencia ficción, vos, o como todo artista que se siente como comprometido con la realidad presente, ¿cómo haces, o mejor dicho, cómo pensás que tu género, ya sea la fantasía, ya sea la ciencia ficción, es también un espejo que nos ayuda a pensarnos en el presente? Hay un dicho entre escritores, hay 2 dichos entre escritores, pero voy a referirme al primero, que dice, para escribir sobre no ficción o temas más reales o temas históricos, hay que tener la capacidad de abstraerse muchísimo y tener la cabeza un poco en las nubes para poder tomar la realidad e inventar una línea de trabajo completamente nueva, ¿no? Mientras que para escribir
fantasía y ficción y ciencia ficción bien, hay que tener la cabeza y los pies muy en la tierra. Porque si tú te vas demasiado a las nubes, nadie va a entender de qué estás hablando. Entonces, la fantasía y la ficción, por definición, para poder apelar a la gente, y esto estamos hablando de lo que hacía Tolkien, de lo que hace C.S. Lewis, de lo que hacen los fantásticos en Asia, de lo que hacen los fantásticos en América Latina, que tenemos una cosa que es muy de este estilo, que es el realismo mágico, que es literalmente lo que acabo de decir. Hay que tener la capacidad de imaginar más allá de lo que vemos, es decir, esta capacidad de abstracción muy fuerte, pero al mismo tiempo tener los pies lo suficientemente en la tierra para poder traducirle a una persona que no tiene idea de qué es tu mundo, cómo entender el mundo. Hay muchos artistas de fantasía que al no entender esto, terminan haciendo, y sobre todo escribiendo, porque con cinematografía es más fácil, uno puede tomar esto de acá y decir, esto es un Qurur, el Qurur que tiene la información. Por supuesto que cuando uno lo ve y dice, uno puede intuir más o menos lo que pasa, pero si tú estás leyendo y un personaje le dice a otro, oye, el Qurur, tráeme el Qurur para tener la información, por supuesto que la persona va a estar totalmente perdida. Entonces, para que la fantasía con todo lo abstracto y relativo y fantástico que es, o la ciencia ficción también, ¿no? Tenga sentido, tiene que tener el autor tiene que tener la cabeza y los pies puestos en la tierra para, uno, traducir, dos, que hagan sentido las metáforas. O sea, si uno lee a Tolkien, se dará cuenta que las metáforas y las comparaciones que hace, muchos dicen que tienen incluso bases bíblicas, ¿no? Y la capacidad que nosotros tenemos de comparar El Señor de los Anillos con una base bíblica es lo que lo hace tan interesante para mucha gente, porque el ser humano trabaja con arquetipos, trabaja con historias ya contadas, y nos gustan por muchas razones historias que ya conocemos, con cierto espacio para la innovación, ¿no? Entonces, eso pasa con la fantasía y con la ciencia ficción. Pasa algo muy, muy curioso de la misma índole, pero con una pequeña diferencia, y es que el autor de ciencia ficción tiene que tener suficiente imaginación para llevarnos al futuro distante, pero tener suficiente conocimiento de la tecnología actual como para poder proyectar esa tecnología sin que se haga demasiado increíble. Entonces, uno habla de una máquina del tiempo y no puede tener una máquina del tiempo en un libro sin darte al menos una forma de explicación sobre esa máquina del tiempo, que puede ser fantástico o no. Pero en ciencia ficción en general le tienes que dar una explicación, sea la razón o no. O sea, si tú ves Julio Verne, que escribía hace 200 años, 150, 180 años más o menos, y él escribe la nave que va a llegar a la Luna, se equivocó en un montón de cosas, ¿no? Él decía que tenía que ser con una propulsión elástica, entonces que iba a ser con un proyectil. Nunca se le imaginó que iba a haber combustibles más allá del carbón. Entonces, ¿cómo podía él imaginar combustible de hidrógeno, por ejemplo? Ciencia de cohetes. No podía, pero sí tenía los pies suficientemente puestos en la Tierra como para saber más o menos dónde estaba el cielo lo suficientemente claro como para que sea el mejor punto de lanzamiento, y la achuntó por un par de cientos de kilómetros, o sea, muy, muy específico. La forma del cohete, dicen que, y esta es como una teoría bien, bien loca, la podemos hablar en el futuro, en ciencia ficción hay una teoría de la retroalimentación, de que los científicos quieren crear las cosas que vieron o consumieron cuando niños o consumieron a través de la cultura. Entonces, ¿hasta qué punto el cohete viene de la visión de Verne, y hasta qué punto el cohete viene de la visión de la ciencia o de la forma que se les inventó con la ciencia? Es como bien, bien loco, pero pasa mucho. Los celulares, todas estas cosas que van cambiando de forma, muchas veces son estos intentos de los mismos ingenieros por replicar cosas que ya habían visto, traerlas a la vida. Entonces, todo eso es muy interesante, pero el punto es que para escribir fantasía y ciencia ficción, ya sea en el área política, la traducción política del Señor de los Anillos es muy clara, la de Harry Potter también. Ya sea en ciencia, la ciencia ficción siempre trata de proyectar un poquito, ¿no? O ya sea incluso en religión, se toma lo que ya se conoce, porque es lo que la gente entiende y lo que la gente puede traducir a estos mundos fantásticos. Viste que hay dos planos acá que me gustaría tocar. Uno es el plano de la filosofía,
el género de la utopía, ¿no? Como grandes pensadores, Thomas More, por ejemplo, o mismo San Agustín, ¿no es cierto?, pensando en esta ciudad que sí, que está en aquel horizonte, ¿no es cierto?, en aquel futuro tal vez, pero que es también como denuncia de lo que acontece en el presente. Pero por otro lado también está como el género más bíblico, el género del profetismo, el profeta, que muchas veces por ahí se entiende como alguien que tiene una visión del futuro, ¿no es cierto?, como un vidente, pero el análisis tal vez más literario nos ayuda a pensar a un hombre que conociendo la realidad presente puede adelantarse hacia el futuro. ¿Vos te identificás en tu forma de escribir con estos géneros? Con la utopía no tanto, porque siento que la utopía ¿qué propone? La utopía propone la corrección de la naturaleza humana, ¿no? Dice, si nos despojáramos de la envidia, por ejemplo, podríamos llegar a este futuro hipotético. Si nos despojáramos de la ¿cómo se llama? Avaricia, si nos despojamos de todas estas características nocivas del ser humano, de los vicios, de la forma en que entendemos la sociedad, etcétera, de los problemas que tiene la sociedad, es así que podemos llegar a esa utopía. Y es así también que lo critican. O sea, es por culpa de estas cosas de la ética y la naturaleza humana que no podemos llegar a esta ciudad utópica que se nos describe. El problema es que personalmente creo que cuando esas utopías se intentan llevar a la práctica se vuelven más distopías, y creo que quizás la persona que más ¿cómo se llama esto? Proyectó fue Huxley. Porque Huxley, a diferencia de Orwell, que Orwell enfrentaba directamente esto es una distopía, esto es malo, o ¿quién más? Bueno, Fahrenheit de Bradbury también decían directamente esto es control estatal, etcétera, pero me parece que Huxley trata un poco o nos pregunta, o nos pone un poquito más en la pregunta hipotética de si algo que es utopía para algunos no será una distopía para otros, por ejemplo. ¿Sí? En Huxley tenemos un mundo que es utópico, donde la gente no envejece, donde todos la pasan bien, pero también hay un grupo de personas que rechazan esto y que se van a vivir y que cuando los obligan a insertarse en esa sociedad perfecta se vuelven locos. Entonces la crítica que hace Huxley finalmente es que la utopía que para algunas personas es la distopía para otras. Y ese es el gran problema con la utopía, que intenta imponer algunos elementos básicos para que la sociedad imperfecta, corrupta, etcétera, se transforme en utopía. Pero esas soluciones que propone, en la práctica a veces se puede hacer que se transformen en distopía. Y también hay gobiernos que han intentado traer el cielo a la tierra y que han terminado causando más dolor de la corrección que han hecho. O sea, si pensamos, no nos vayamos tanto a Occidente porque ahí hay, obviamente, más polémica, pero si uno ve el caso de Camboya y cómo Pol Pot intentó básicamente restaurar la inocencia del pueblo y la tradición, etcétera, y terminó matando a 3 millones de personas. Ese es mi gran problema con las utopías. Así que si uno va al tema de la proyección, que me parece muy interesante, casi todos odian, los historiadores odian a los proyeccionistas, los políticos odian a los proyeccionistas, toda la gente como está muy movida en la Tierra, no le gusta que haya alguien como tratando de predecir el futuro, porque las predicciones normalmente no se equivocan, ¿no? Y es verdad, la mayoría de las predicciones se equivocan, pero hay visión también en eso. Hay visión en al menos intentar equivocarse, intentar ver un poquito más allá. Y bueno, está Copérnico, que tuvo una visión y obviamente se movió mucho por la ciencia. Yo creo que a mí me gusta mucho la visión que tenía Leonardo da Vinci, que nosotros lo vemos como un artista, lo vemos como un visionario, lo vemos como un ingeniero, pero habían cosas que él hizo o inventó que no se hicieron nunca y que fue, ¿cuánto? 500 años después que lograron llevarse a la práctica, ¿no? El traje de submarinista, ese grande donde estabas conectado por un cable estilo 20.000 leguas de viaje submarino, que después es retomado por Julio Verne, ese traje, 500 años.
el helicóptero, el robot, el hombre autómata, Claro. todas esas cosas son súper interesantes. Y tú tienes obras la palabra robot, por ejemplo, que nace de una obra de teatro checa, y la palabra robot viene de trabajo esclavizante, más o menos. La robot viene del checo, medio rusizado así, de la palabra trabajo. Entonces, claramente esta obra se crea, del robot autómata se crea en los años 20, y recién yo diría que en los 80 tenemos las primeras formas de robótica, pero una robótica muy, muy práctica, este gran brazo que agarraba una pieza y la ponía en el auto, ¿no? Y ahora recién estamos viendo estas réplicas de robots, podríamos decirlo así, que intentan básicamente replicar al ser humano y ser como amigos del ser humano, todos blanquitos, redonditos, en Japón, en China, en Estados Unidos, en Corea, muchos también hay. Con sentimientos casi. Sí, intentan replicar, eso es raro, eso ya es una pregunta filosófica, ¿no? Ahí puedes hacérselo después a las personas que nos estén escuchando, ¿qué hay en la naturaleza humana que queremos replicar todas esas cosas? ¿Por qué no quedarnos con robots que simplemente hagan trabajos prácticos? ¿Por qué querer emular sentimientos, emular creatividad? Es interesante. ¿Será algo como del ego? ¿Será algo del futuro? Algo que no sabemos, no sé. Para ir ya redondeando, Sasha, ¿hiciste alguna observación en términos de la moral? ¿No es cierto? Una moral como que, retomando el tema de la utopía, de por qué vos no estabas de acuerdo con una utopía, ¿no es cierto? Porque termina siendo una distopía para otros, y pusiste mucho el acento en el término de la moral, ¿no es cierto? Uh-huh. Me pregunto, para vos, ¿no es cierto? A la hora de imaginar un mundo, ¿no es cierto? Y llevar adelante tu obra, ¿cómo entran los valores morales tuyos personales? ¿Se rompen, se destruyen, se acrecientan? Yo creo que es un trabajo que va con el proceso de escritura, y que yo creo que es hasta sano. Si tú no escribes y nos estás escuchando, aunque no quieras publicar nada, te lo recomiendo, porque cuando tú creas un personaje que te cae mal, un personaje con el que puedes contrarrestar valores, o un personaje en el que te identificas, hay todo un desdoblamiento en tu perspectiva sobre las cosas que yo creo que es muy interesante. Obviamente, cuando uno parte escribiendo, todos los personajes se parecen un poquito a ti y a la gente que te cae mal. Entonces los malos siempre son los que te caen mal, y los buenos son tus proyecciones, quizás un poco ególatras, de los atributos que te gustan de ti. Y nunca te enfrentas a las cosas que no te gustan de ti, y eso genera a veces personajes un poco planos, ¿no? Porque no estamos dispuestos a enfrentar las características negativas que vemos en nosotros mismos, y proyectamos a todos los personajes buenos con las características que nos caen bien. Entonces, el proceso mío, por lo menos de reescritura, escritura, ha sido encontrar las fallas en los personajes, encontrar las confrontaciones morales de los personajes, y crearlas, si es que no existen, para que el personaje tenga un aspecto de realidad. Pasa mucho que he tratado, y voluntariamente he tratado de que, por ejemplo, el protagonista de una u otra historia me caiga mal, sea una persona con la que no comulgo, pero sea el protagonista y tenga todo el spotlight o la atención del lector, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Y también he tratado de aquellas cosas que yo creo que moralmente colisionan un poco internamente. He tratado de también ponérsela a los villanos, de manera en que uno también pueda crecer entendiendo y aceptando esas imperfecciones propias, y también problemas que uno de repente deja debajo del tintero. O sea, uno muchas veces trata de ignorar, rechazar todo tipo de críticas sobre la moral propia, ¿no? Nunca es difícil para una persona admitir que hiciste algo mal, o admitir que estás pensando algo que para ti mismo incluso puede no ser correcto. Así que ese ha sido como un proceso de desarrollo, yo diría,
Y en cuanto a los valores en sí, creo que un buen protagonista siempre comparte algunos valores y un buen antagonista siempre comparte algunos valores. Tanto los protagonistas como los antagonistas siempre tienen que tener una motivación que guíe sus acciones. Esa motivación normalmente es egoísta. La diferencia es que el protagonista entiende ese egoísmo y lo enfrenta, y el antagonista los persigue hasta sus últimas consecuencias. Y creo que eso hoy en día lo vemos, y creo que ha sido un problema quizás en la cinematografía, en la que tratan de justificar este apercibimiento de hasta las últimas consecuencias en villanos que nos caen bien, pero por lo menos en mi obra he tratado de darle ese proyecto moral a los personajes principales, de este entendimiento y encuentro con sus propias debilidades. Creo que el valor de la libertad siempre es muy importante en todas mis obras, cómo los seres humanos persiguen, la libertad es un concepto súper difícil de definir, pero persiguen un proyecto en el que no han sido puestos por voluntad de otros. En mis novelas por lo menos no está eso del elegido, que tiene que seguir un destino porque alguien más se lo impuso. Los personajes toman decisiones porque creen que es lo correcto, porque creen que es, porque toman la decisión personal de hacerlo, porque tienen la libertad de tomarla, o porque las condiciones del entorno les dan dos opciones y toman esa decisión, ¿no? Entonces el valor de la libertad ahí también es muy importante, el valor de o sea, yo lo veo como un valor, pero entender tus propias fallas siempre para mí es un valor, ¿no? La humildad de poder entender tus propios fracasos, tus propios errores. La solidaridad también es un valor que me gusta reflejar, por lo menos en mis personajes. Aunque esa solidaridad tenga condiciones o consecuencias negativas para los mismos personajes. Y luego, bueno, todos estos valores que uno tiene como en el colegio, que te pasan la lista de los valores ideales y los valores y los antivalores, la responsabilidad, bueno, eso yo creo que va a depender mucho del personaje. Tendríamos que pasar como 6 horas hablando para que yo te describiera cada personaje y qué pienso de cada personaje, pero sobre todo yo creo que ese sería lo más básico. Y luego podemos ir discutiendo, oye, ¿cuál es tu personaje menos preferido, favorito? Y hay hartas cosas ahí que hablar sobre el tema moral, ¿no? Una última pregunta, Sasha, porque el tema de la libertad no la puedo dejar pasar, ¿no? Ahí es un punto que hoy en día cobra un significado nuevo, me parece, ¿no? Vemos, por ejemplo, bueno, movimientos feministas, bueno, en relación, por ejemplo, a la legalización del aborto, ¿no? Yo hago con mi cuerpo lo que quiero, o también ahora la nueva discusión en tema de la subrogación de vientre, ¿no? Entonces, bueno, y otros tantos temas, pero que no vienen al caso. Pero lo que quiero preguntarte y que vos me cuentes lo que pensás es si esta libertad, ¿no es cierto?, que tiene un valor importante para vos, para tu historia, para tus personajes, ¿es una libertad limitada a la racionalidad o está orientada tal vez hacia las percepciones más sensibles, más del cuerpo? ¿Cómo pensás vos la libertad? Es interesante porque también la libertad puede ser un antivalor, o sea, puede tener consecuencias que son antivalóricas, ¿no? En los libros, yo creo, o en mis creaciones también se ve un poquito eso. La libertad, yo creo que como valor siempre tiene que estar ligada a la responsabilidad de ti sobre otros, responsabilidad de ti sobre ti mismo, responsabilidad de ti sobre las consecuencias de tus actos. Y lo que vemos muchas veces es que se toma la idea de libertad como si fuera hoy voy a quemar la casa del vecino y es mi libertad, mi derecho de hacerlo. Y hay personajes que bajo esa misma lógica se convierten en antagonistas definiendo el mismo valor que los protagonistas, y eso es lo que yo encuentro también tan interesante, ¿no? Entonces, no sé si yo lo llamaría una libertad racional. Yo creo que cuando tú tomas una decisión, no siempre lo estás haciendo racionalmente. Hay mucho de intuición en la acción humana, hay mucho de emoción en la intuición humana,
y eso incluso la persona más racional, creo que ya cada vez se comprueba más, y hay un libro que me gusta mucho, que es de un autor llamado Jonathan Haidt, que él tiene un libro llamado The Righteous Mind, donde habla precisamente de esto, de por qué dos personas con valores similares se comportan tan distinto, por ejemplo, en cuanto a su relación con la responsabilidad o en cuanto a sus emociones hacia un tema, y cómo una persona puede defender una situación y no defender la otra solo por relaciones políticas, por ejemplo. La misma situación, o sea, por ejemplo, acoso a un político. Bueno, me gusta que acosen al político del otro lado, ¿no? Pero mi político no me lo toques. Entonces, ese libro yo lo recomiendo si nos están escuchando. Yo creo, él es un psicólogo, no es un filósofo, pero creo que toca varios temas importantes sobre cómo las emociones trabajan nuestras decisiones. Pero sí lo llamaría una libertad racional, en el sentido de que cuando tomamos esa decisión, por mucho que hayamos tenido, estemos llorando o estemos enojados o no hayamos tenido mucha racionalidad al tomar la decisión, sí tenemos que ser racionales sobre las consecuencias de esa decisión y tomar responsabilidad de manera racional sobre las consecuencias de esa decisión. Entonces, creo que, y especialmente en la sociedad actual, la libertad se toma como algo que no tiene responsabilidad y sobre algo que tenemos que inculcar y que tenemos que responsabilizar en otras personas u otros organismos. Entonces pasa mucho que mucha gente, y disculpen si estoy siendo muy pesada, pero es mi opinión, habla mucho de libertad, pero cuando algo malo pasa, le echa la culpa al resto, ¿no? Le echa la culpa al gobierno, le echa la culpa a un organismo, le echa la culpa a la universidad. Entonces, a mí me pasaba mucho con estudiantes que no hacían nada todo un semestre de manera libre, no estudiaban, no leían, no venían a la clase, y después cuando se echaban el ramo, cuando lo reprobaban, iban y le echaban la culpa que la universidad les reprobó, que el profesor les reprobó, que por culpa de la mamá que no le dejó las galletas en la noche para que pudiera estudiar bien. O sea, hay un tema, yo creo que un conflicto grande, y especialmente, no diría que en las nuevas generaciones, yo creo que esto es algo transversal, yo se lo escucho a gente de 60 años y a gente de 20 años, de pensar que la libertad está absenta de responsabilidad, y de que estamos, en inglés se dice entitled, tenemos el derecho a responsabilizar a otros por las consecuencias negativas de las decisiones que tomamos. Y ahí yo creo que hay un problema importante, ya sea otras instituciones, personas o el mismo gobierno, ¿no? Bueno, me ha parecido, la verdad, re entusiasmante, la verdad espectacular, ¿no? Salgo súper enriquecido de esta charla, Sasha. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, y bueno, éxitos en tu carrera, éxitos en tus emprendimientos, y que más adelante, una vez que haya leído tu obra, te volveré a contar. Buenísimo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos los que nos están escuchando o nos escucharán en el futuro, y por supuesto, cuando quieras, conversamos sobre las obras en particular, sobre los personajes buenos y malos. Hay harto que desenmarañar, yo diría. Muy bien. Bueno, no te robo más tiempo y en breve nos comunicaremos. Por supuesto, que estés muy bien, adiós. Adiós, gracias.